Ok, Listo, ya estamos en Facebook. ok. Hola, muy buenas tardes a todos. Hola, Buenas mañanas, muy buenos días. Buen día. Buen día. Bien. ya estamos transmitiendo. Muy Ok. bien. ¿Lista? Listo, ya estamos en Facebook. Muy Bien. buenos Hola, ¿qué días. tal? Muy buenos días a todos que se han conectado en esta mañana de este sábado 9 de diciembre, con un poquito de frío por todos lados, pero con mucho calor que vamos a tener en este momento porque vamos a tener un sensacional y extraordinario diálogo de propuestas. Y eso es muy importante para todos nosotros. Tenemos con nosotros a la doctora Consuelo Sáizar. Doctora, bienvenido, qué gusto tenerla acá con nosotros. Y al doctor Carlos, digo, al licenciado Carlos Villaseñor, maestro de maestros nuestro, que nos ha conducido en varios diálogos tan importantes y tan beneficiosos para todos los gestores y promotores culturales. Qué gusto tenerlos en un diálogo que se denomina una perspectiva de política cultural para México. Nos da mucho gusto, pues, Carlos, tenerlos y vamos a pedirle a Tita que por favor nos lea un poco la semblanza de cada uno de ustedes. Hola, ¿qué tal? Les voy a leer la semblanza de Consuelo Sáizar, una semblanza corta. Ella ha sido titular del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y del Fondo de Cultura Económica. Cuenta con estudios de maestría en sociedades modernas y transformaciones globales por la Universidad de Cambridge y tiene un doctorado en sociología por la misma universidad, además de una maestría en historia intelectual por la Universidad de Oxford. Y es desde el 25 de noviembre, colabora como coordinadora del área de cultura de la precampaña de Xochitl Gálvez. Muchas gracias, buenos días. Bueno, Carlos me pidió que, como ya conocemos a Carlos, pues obviamente es muy reconocido ya en este grupo, entonces pues ya Sí, no. conocemos. Bueno, pues les damos y iniciamos y les damos la palabra a Carlos para que por favor iniciemos este diálogo. Gracias, Tita, gracias. Sergio, muy bienvenida. Consuelo, y bueno, comenzamos obviamente, no sé si felicitándote o preocupados por la enorme responsabilidad de estar participando como coordinadora de cultura en la precampaña de la candidata Xóchitl. Es un reto enorme, un reto tremendo en estos tiempos donde el COVID, junto con las nuevas tecnologías, junto con todas las transformaciones digitales que estamos viviendo, más la inteligencia artificial, y la escasez de recursos destinados a cultura por el redireccionamiento que se ha hecho de los recursos, bueno, imponen un gran reto. ¿Cómo te sientes? ¿Qué has visto? ¿Qué te han platicado? ¿Cuál es la perspectiva de Xochitl? Eh, en fin, son muchas las preguntas, pero yo te diría, ¿cómo se da esta invitación? ¿Cuál es la propuesta o el planteamiento que hace la precandidata para esta área? Bueno, antes que nada quiero agradecerles a todos. Estoy muy agradecida por esta invitación, el hecho de estar frente a un foro que ha venido construyendo pensamiento, reflexión, propuestas a través del diálogo, que es de alguna manera la filosofía personal que me ha movido siempre. Que tengan ustedes ya 7,000 inscritos, que hayan hecho más de 70 diálogos, sumarme, digamos, a esta gran plataforma dialéctica es de verdad un honor. Como también es un inmenso honor acompañar en su proyecto de precampaña a Xochitl Gálvez, eh, una mujer inspiradora, una mujer que tiene una historia de vida ligada a la cultura, alguien que ha descubierto las posibilidades que ofrece un país cuando uno tiene disciplina, esfuerzo, deseos de salir adelante. Es para mí un honor acompañar a Xochitl Gálvez en su proyecto de país, en estar pergeñando
un mejor futuro. ¿Cómo se da la invitación? Bueno, eh, la precandidata le encarga a Enrique de la Madrid que haga las mesas temáticas que van a conformar su plataforma de campaña y Enrique me invita a hacerme cargo de este proyecto. Luego veo a la precandidata para filmar el video que todos ustedes conocen, donde acompañadas de Santiago Krill anuncia que me incorporo a dialogar, a conversar con toda la comunidad cultural de este país y del extranjero, porque también tenemos mucho que aprender y mucho que dialogar eh, más allá de las fronteras. Luego nos encontramos en la Feria del Libro, en donde ella muestra su inmenso carisma, su capacidad arrolladora para emocionar y para ilusionar a todos los asistentes. Y allí me doy cuenta de la enorme responsabilidad, Carlos, como bien lo señalas, pero también del gran apoyo y del gran compromiso que tiene Xóchitl Gálvez con la cultura. Eh, Hace unos días se presentó ya todo el equipo, el miércoles, que estaremos al frente de las mesas. Tuvimos el honor de que nos acompañaras, Carlos. Y allí nos damos cuenta todos, bajo el liderazgo de Enrique de la Madrid y bajo la gran, digamos, convocatoria y guía temática de la precandidata Xóchitl Gálvez, que tenemos además muchas líneas para conversar, para trabajar, desde derechos humanos, que es algo que te interesa mucho, en el tema también de tecnologías, eh, en el tema de mujeres. Y entonces, la verdad es que es maravilloso tener esta posibilidad de conocer gente o de reencontrarte con los grandes talentos de este país para imaginar un proyecto de nación pensado para todos los mexicanos. Ahora, Consuelo, tú misma me parece que es importante destacar un poco un aspecto que poco se conoce. Sí sabemos que fuiste directora del Fondo de Cultura Económica, presidenta de Conaculta, pero creo que vale la pena también resaltar que, que ha sido producto, o sea, que sí vienes de la cultura también, del esfuerzo. Tú naces en Acaponeta, y bueno, pues desde allá has podido ocupar esas posiciones y tener posibilidades de estudiar en el extranjero en dos de las universidades más importantes del mundo, sin lugar a duda. ¿Cómo ha sido esta ruta? ¿Qué aprendizajes te ha dado el camino desde Acaponeta hasta Cambridge, hasta la presidencia del Consejo para la Cultura y las Artes? ¿Qué experiencias has tenido? ¿Qué marca la personalidad de Consuelo hoy a esta edad? Bueno, es una pregunta muy interesante porque me permite de alguna manera también establecer un diálogo y hablar de dos de los temas que más me importan, que es justamente las identidades, por un lado, y por otro lado, el, el proyecto de la descentralización del ejercicio cultural. En mi caso, es muy clara la influencia del poeta Licho Macero. Yo lo conozco muy chica, me lo presenta mi abuelo. Eh, Recuerdo que fue un momento epifánico cuando escucho eh, cuando mi abuelo Martín Sáizar me dice que ese hombre escribe, edita y publica libros. Y recuerdo muy bien la conversación. No sé si se llevó a cabo así o digamos es una especie de ensueño, pero yo le pregunto, ¿y dónde trabaja, abuelito? En el Fondo de Cultura Económica. Mi abuelo murió cuando yo tenía 9 años, esto ha de haber sido cuando yo tenía 7. Sí fue antes de la inundación de 68, entonces yo tenía 7 años. Y
Recuerdo muy bien que en ese momento pensé, yo algún día voy a vivir en México y voy a trabajar en el Fondo de Cultura Económica. Luego se sumó, bueno, el hecho de que yo me percaté que mis amores iban a ser femeninos y que en un pueblo tan chiquito no podía, digamos, tener una libertad. Estamos hablando de finales de los, bueno, no, de los setentas medios, y decidí que quería un horizonte. La verdad es que en Acaponeta hay una gran libertad, es un pueblo muy abierto en todos los términos. Se considera la Atenas Nayarita porque tiene un festival cultural muy importante cada año que se ha conservado, ha crecido, en donde lo han visitado pues, los mejores poetas, escritores, artistas. Entonces hay, digamos, lo que Bourdieu llama el hábitus, ¿no? Una conversación, había grupos de lectura de poesía. Y yo, bueno, mi familia es una familia clase media, ilustrada, en la que se leía, en la que los libros eran parte, eran objetos, digamos, cotidianos de nuestro panorama en la casa. Mi papá nos traía, mis papás, mi madre es educadora, por parte de mi madre, todas eran maestras de escuela, de primaria. Eh, y siempre estuvo, digamos, la lectura. Y en ese sentido, cuando me preguntan cómo llegaste a Cambridge, a Harvard, a Oxford, a la Ibero fue algo que me cambió, me marcó, esa universidad fantástica, llena de libertades y de afectos. Yo siempre digo que fue más importante llegar a la Ibero que llegar a Cambridge, a Harvard o a Oxford, pero bueno, porque era muy joven, tenía 17 años y descubrí un mundo nuevo. El paso por Tepic también fue fundamental. Um, pero yo lo que creo es que cuando me preguntan eso, siempre tengo la respuesta clara, porque me gustaba leer, porque me gustaban las palabras, porque me gustaba conversar, porque Ahí tú sí fuiste creo. periodista, ¿no? En algún momento. Padre, mi abuelo es una historia muy interesante porque mi abuelo fue analfabeta hasta los 11 años, luego él nace en 1900, en ese momento, en 1910, prácticamente el 90% de la población de México, los 15 millones que habitaban en ese momento el país, eran analfabetos. Mi abuelo era una población analfabeta y mi abuelo pertenece allí. Mi abuelo materno murió siendo analfabeta porque murió muy joven. Pero mi abuelo paterno, por los César, él aprendió de manera, era un autodidacta. Fíjate, tomó un curso de periodismo. ¿Se acuerdan que antes había cursos ¿Por correspondencia? correspondencia? Y él tomó, No, todavía. y así se formó. Y No había bueno, internet, no había YouTube. no, o sea, es alguien, una figura que le admiro muchísimo su resiliencia y su deseo, digamos, de salir adelante. Y entonces, bueno, pues él tiene un periódico que luego trabaja mi abuelo, donde yo empecé. Todavía cuando yo era chica era un periódico que se componía con los tipos móviles. O sea, entonces a mí me tocaba pues armar las cajas o luego distribuir las letras en las cajitas o cortar los papelitos. Ahorita se me fue el nombre, perdónenme, estoy muy, muy resfriada. Mm. Si notan un poco de incongruencia es por con las pastillas que me tuve que tomar para parecer más o menos razonablemente articulada. Eh, y así fue. Y a los 17 años, a los 14 años me fui a vivir a Tepic, a casa de una segunda madre, que fue mi tía Raquel Sáizar, y ahí empezó una vida que les puedo decir a todos, llena de libros, de lecturas, de gente inteligente, de, de mucho cariño y de mucha alegría. O sea, eso creo que lo puede decir quien, pues quien más o menos me conoce. He sido una gente que ha disfrutado inmensamente la vida, incluso cuando estoy tan agripada como hoy. Y mira, mencionas colateralmente algo que es
importante para nuestra generación, para quienes nacimos por ahí alrededor de los años 60 del siglo pasado ya. Pero nos ha tocado ver toda la transición tecnológica de los medios. Tú mencionabas ahorita, bueno, a mí me tocó todavía trabajar con tipos, con pruebas de galera, y hoy nos encontramos con los libros digitales, con nuevas formas de producir, de editar, de distribuir libros. Y hoy, en estos momentos, nos encontramos frente al enorme reto de la generación de contenidos por inteligencias no humanas. Yuval Noah Harari las llama eh, eh, extrahumanas, si mal no recuerdo, donde podemos tener la generación de contenidos y pues el riesgo de su distribución y de su validación como creaciones humanas, siendo que fueron producidas por una inteligencia artificial generativa. Nosotros seremos una generación privilegiada en ese sentido porque habremos conocido la transformación desde los medios analógicos muy habituales hasta el siglo XX, hasta toda esta transformación. ¿Tú cómo ves esta transformación en el ámbito de los contenidos culturales que tan aceleradamente estamos viendo ahora emerger, mi querida Consuelo, y que México, pues indudablemente es parte de todo esto? Bueno, mira, es un apunte muy inteligente y muy preciso. En efecto, lo primero que quisiera resaltar es que somos una generación privilegiada porque está viendo un arco de avances que nos permite conocer la genealogía, el uso y luego, digamos, los nuevos descubrimientos. Em, sí, somos una generación que todavía vivió, digamos, el libro como lo vivía Gutenberg, por ejemplo. O sea, entre Gutenberg y que yo era niña y hacía libros con tipo móvil, no hay una gran diferencia en términos de avance tecnológico. Yo recuerdo cuando en 1984 fue el Congreso Internacional de Editores aquí en México, que es, digamos, una especie de, perdónenme, en lo rudimentario del término, pero una especie de olimpiadas del contenido, que el año próximo va a ser de nuevo acá, prácticamente 30, 40 años después, en Guadalajara. Los editores hablan sobre sus avances y tal. Y recuerdo muy bien a Akio Morita en el auditorio del Museo Nacional de Antropología. En ese momento era el CEO de Sony, y saca un disquete y dice, aquí está el futuro. Silencio. Aquí está, dice, este disquete contiene toda la enciclopedia británica. Uh. Recuerdo el azoro colectivo que se tradujo en un sonido que invadió el espacio. No lo podíamos creer. Yo recuerdo muy bien, ustedes lo saben, porque también seguro lo hicieron, que uno empezaba a comprar sus libros de la británica poco a poco. O sea, yo ya era directora de Editorial Jus y compraba cada mes un volumen. Y tenía un espacio que además había diseñado. Bueno, ahora la británica ni siquiera sale en papel. A principios de siglo se decidió que solo iba a ser en versión electrónica. Lo fantástico para nuestra generación es que hemos visto esto en ocasiones con desconfianza, otras veces con desdén, otras veces de una manera inconsciente, que no hemos de alguna manera dimensionado el efecto profundo que va a ocasionar en nosotros o en nuestra vida cotidiana o en la investigación. Yo recuerdo cuando propuse, siendo presidenta de Conaculta, los cerebros digitales, parecía, digamos, una entelequia, parecía una idea en donde yo decía, bueno, el cerebro digital de la imagen va a estar en la cineteca, el cerebro digital de el sonido va a estar en la fonoteca y el cerebro digital de las letras va a estar en la biblioteca Vasconcelos de la Ciudadela.
y va a llegar un momento en el que converjan y podamos hacer libros interactivos y tal. Créeme que cuando lo enuncié, era como, José César no sabe de lo que habla. Eso, no. Bueno, ahora, 12 años después que regreso, digamos, a México, pues es un tema que todo el mundo domina y que fue, digamos, el gran refugio en términos de posibilidad de consumo y de entretenimiento durante la pandemia. Eh, pero era un tema que parecía muy lejano y que parecía digamos, algo que no tenía ninguna utilidad ni pública, ni social, ni cultural. A mí me tocó en el 2002, yo llegué en mayo del 2002 a dirigir el fondo y en diciembre del 2002 estábamos creando la primera biblioteca digital en español. Y era uno siempre piensa que es una abstracción muy, digamos, muy teórica. Pues no, consistió en empezar por auditar cómo estaban los contratos del fondo, en ver cómo estaban, digamos, las condiciones de los negativos que se acuerdan que se hacían con papel naranja, en ver cómo estaba, qué actualizaciones teníamos que ver, cómo estaba la existencia en los almacenes, cómo estaba la rotación del inventario y a partir de allí empezar a hacerlos. Curiosamente, yo empiezo eso, en el 2009 me voy a Conaculta y no me toca ver el primer libro editado por el Fondo de Cultura en la versión electrónica, que fue un libro de Rosario Castellanos y que se editó en el 2010. O sea, tuvieron que pasar 8 años para que esa inversión que parecía inútil y que parecía absurda y que parecía de alguna manera estéril, tuviera un producto y a partir de allí el fondo en ese momento es un gran líder en términos de edición. Pero no era un término, digo, el Kindle sale en 2009, en 2010 que sale el iPad, es cuando viene la explosión de la lectura y allí empezamos a darnos cuenta que no es que el futuro se adivinara, sino que estábamos viviendo en un futuro que ni siquiera habíamos intuido. Ok, ahora, ahí mencionas este proceso y hoy, en el 2023, observamos que ha habido, gracias a las nuevas tecnologías, a todos estos procesos, un cambio radical en lo cultural. ¿En qué sentido? Hoy la producción, la distribución, la difusión, el consumo de contenidos culturales se ha descentralizado mucho. Probablemente hace 10, 15 años todavía, gran parte de la producción de contenidos culturales, como era el caso del Fondo de Cultura Económica, se hacían o tenían la iniciativa gubernamental. Hoy esto se ha descentralizado. Hoy muchos de los canales de distribución ya son horizontales y son internacionales y no cruzan necesariamente por las fronteras nacionales o por los mecanismos de validación verticales de lo nacional. Es decir, ha habido una profunda descentralización. ¿Cómo ves la función de la Secretaría de Cultura en relación con la producción, con la distribución, con la difusión de contenidos que ahora se hace de manera tan descentralizada, tan desconcentrada? ¿Cómo ves la participación de las empresas, de los emprendedores, de toda esta nueva gama de generadores, distribuidores de contenido que está surgiendo? Mira, yo soy muy optimista con todo lo que está pasando en términos de, como bien lo señalas, de creación, de distribución, de producción de contenidos. Si algo dejó la pandemia es justamente ver eso, o sea, hubo una atomización, la centralidad de la infraestructura se volvió líquida, como lo hablábamos el otro día que conversábamos en términos baumanianos. Yo lo que veo en este momento es que
la secretaría o las secretarías de todos los países en general están pensando todo aquello que es, digamos, de mayor calado conceptual. Es decir, qué leyes se requieren para dar certeza jurídica a los proyectos, qué facilidades en términos tecnológicos se requieren para que puedan de alguna manera transitar, qué andamiajes fiscales requerimos para tener la posibilidad de lo que hablábamos, un régimen fiscal para la cultura, qué escuelas requerimos para formar tanto en conceptos híbridos como presenciales o virtuales a los alumnos, qué construcciones se tienen que hacer los artistas que van de alguna manera a participar en la escena internacional. Eh, Todo eso es algo que le compete al Estado, que le compete a la Secretaría, que tiene que haber una conciencia, que hay una serie de acciones, de políticas que diseñar, de reflexiones que realizar, que no puede de ninguna manera abdicar o claudicar de ellas, que tiene que estar presente en muchas cosas, o sea, y porque si no las hace el Estado, en muchas ocasiones el mercado las va a hacer desde la productividad, pero no desde la preservación, no desde, digamos, un sentido ético, porque además en este momento que, lo dijo McLuhan, ya es un mundo tan global, eh, pues nosotros estamos de alguna manera, tenemos que dialogar con el mundo. Y tenemos que conocer las experiencias. Ese es uno de los grandes aprendizajes que tuve en esta década. Yo digo que yo vivo mi vida por décadas. La primera fue estudiante, la segunda fue ejecutiva, la tercera fue empresaria, la cuarta fue eh, funcionaria cultural, la quinta fue académica y ahora, bueno, quiero trabajar en un proyecto de reflexión, lo que quiero escribir libros con toda la experiencia que he acumulado y que me ha tocado además observar de manera cercana, pero yo estoy convencida que del papel central en términos de reflexión y en términos de garantías de derechos de los estados, de los gobiernos, de las secretarías, de la Secretaría de Cultura. Pero mira, creo que planteas algo muy importante. Esta necesidad de gestionar, de promover responsabilidades gubernamentales que tienen que estar presentes para facilitar el entorno del desarrollo cultural desconcentrado, descentralizado, y que ahora vemos, sí obliga a que la Secretaría de Cultura conserve determinada jerarquía. Que Indudablemente, Dicho indudablemente. clarísimamente, o sea, hoy más que nunca requerimos una secretaría, pero ya no una secretaría tal vez como en algún momento se pensaba, promotora de eventos o de grandes eh, proyectos culturales, sino una secretaría que precisamente sea quien transversalmente con ese mismo rango de autoridad, pues dialogue con la Secretaría de Hacienda y con la Secretaría del Trabajo y con la Secretaría de Desarrollo Económico. No sé cómo ves tú eso. A mí me parece que ese sería el nuevo reto de la Secretaría de Cultura como autoridad, y con una jerarquía que le permita dialogar con sus pares, ¿no? Bueno, yo estoy convencida que eh, incontestablemente la figura de la secretaria es un gran logro de toda la comunidad. Si pensamos, digamos, en los momentos centrales de la historia de la cultura, una es cuando Vasconcelos creó la Secretaría de Educación y enuncia por primera vez ese concepto de cultura para política pública, 1921, 23, 21. Luego, la creación de la subsecretaría al cargo de Amalia Caballero de Castillo Ledón, a quien, por cierto, Gabriela Cano llama la mujer más poderosa de la cultura del siglo XX.
Después la creación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes con el presidente Salinas a cargo de ese hombre de pensamiento admirable que era Víctor Flores Olea. Flores Olea construye un andamiaje teórico que he estudiado con enorme cuidado y atención, pero sobre todo que me ha provocado una inmensa admiración por esta capacidad. Es obvio, este hombre dialogaba con Paz, dialogaba con Fuentes, gente que había viajado por el mundo, que sabía muy bien que pertenecía a la comunidad y que eran capaces de alguna manera construir ese andamiaje que requería una comunidad cada vez más preparada. Bueno, por supuesto, no estoy citando la creación del INBA, del INA, posteriormente el IMCINE, pero allí, digamos, hay una construcción de todo lo que viene. Em, yo estoy convencida que allí cuando Vasconcelos enuncia el proyecto cultural del siglo XX, es un proyecto cultural para el México postrevolucionario. Y ese proyecto se propone crear al hombre nuevo, al mexicano, digamos, que empieza a habitar el siglo XX en México postrevolucionario, insisto. En el entresiglo, nuestra generación hizo una transición de terciopelo. Nosotros logramos una transición entre un partido y otro de una manera ejemplar. Se respetaron muchas de las instituciones, siguió un proyecto en todo sentido porque la comunidad estuvo muy atenta, porque era una comunidad muy crítica, muy pública, muy inteligente, muy participativa, que lo ha sido siempre, y que de alguna manera la presidenta Sari Bermúdez en ese momento escucha sus propuestas y empieza un proyecto que es la descentralización y la ciudadanización de la cultura. Y lo podemos ver, digamos, prácticamente 5 lustros después, en donde vemos que gran parte de la actividad artística, cultural, de estudio, digamos, en términos académicos, pues está por todo el país y tiene la misma calidad que que tuvo durante mucho tiempo nada más la ciudad. En ese momento, yo estoy convencida, te lo he dicho, lo he afirmado, a nuestra generación le corresponde crear el proyecto cultural de la transición política mexicana hacia un ciudadano que vive en plena democracia. La cultura, digamos, como uno de los grandes, grandes factores. Em, ¿Qué creo? Yo sí creo que hay que revisar Conaculta, el Conaculta anterior, porque la Secretaría, de alguna manera, cuando se crea la Secretaría, no se resuelven problemas endémicos de Conaculta. Lo vimos, por ejemplo, a mí me pasó, junto con Tere Vicencio, directora del INBA, trabajamos en cómo resolver ese laberinto roto borgiano en el que se ha convertido el Centro de las Artes. Eh, y estábamos a punto de resolverlo, pero lamentablemente la enfermedad de Alonso Lujambio nos impidió seguir adelante, porque esas construcciones son andamiajes muy complejos en donde se requería en ese tiempo, Conaculta todavía dependía de la Secretaría de la SEP y era muy difícil lograrlo sin la comprensión plena y la convicción absoluta y la plenitud de facultades del secretario, del titular, que lamentablemente un hombre tan brillante y tan admirable como Alonso Lujambio empezó a tener problemas de salud. Luego, entonces se crea la secretaría sin resolver esos problemas prácticamente desde el origen de Conaculta, que siempre se dejaba para después, y se crea un organismo mayor con las complejidades que presenta. Hay que hacer una auditoría de funciones, hay que ver, por ejemplo, cómo está la cadena de mando, cómo están los organigramas, cómo funcionan. Me resulta muy sorprendente, por ejemplo, que haya habido 2 subsecretarías y que la secretaría haya venido funcionando prácticamente con una y que no exista, ¿cómo te diré? No sé si desapareció, si está céfala, no sé cómo se llevan las funciones, porque conozco muy bien el organismo
y sé todo lo que implica en términos, digamos, de responsabilidades. Entonces, quisiera saber cómo está, porque el proyecto de Xóchitl Gálvez tiene que ser un proyecto eh, con pensado con gran ambición intelectual, con un gran, ¿qué te diré? Con grandeza en términos conceptuales, pero también con un enorme rigor para la ejecución. Eso es lo que me ha encargado. Eso es lo que nos ha pedido a cada uno de los que estamos al frente de las mesas temáticas. Y la verdad es que lo que mi experiencia me dice, que puedes tener una grandísima idea, necesaria, indispensable para el ejercicio de la sociedad, pero que tienes que ser capaz de ejecutarla, de llevarla a cabo y además de presentarla ante todos los organismos técnicos de los gobiernos para que pueda ser una realidad. No, bueno, coincidimos. Coincidimos plenamente. Curiosamente, una de las cosas que durante el reciente ejercicio de aprobación del presupuesto destacamos en mi página de Facebook es que curiosamente sí desapareció una de las subsecretarías por la renuncia de Natalia Toledo, pero aún en este ejercicio presupuestal le siguen asignando recursos, le asignaron 695 millones de pesos que efectivamente no sabemos cómo, quién ni para qué se van a ejercer esos recursos. Creo que es indispensable hacer una revisión de estas estructuras y sobre todo para el futuro. Por último, por los tiempos, al menos de mi parte, yo te diría, bueno, si hablamos mucho de la escala global, hablamos mucho de la escala nacional, pero ¿cómo ve Consuelo Sáizar lo local? ¿Cómo se ven las culturas populares? ¿Cómo se ven los pequeños agentes culturales que trabajan en las localidades? ¿Cómo los piensas a ellos en este proyecto? Son absolutamente centrales y protagonistas de lo que estamos planeando, Carlos, como también el patrimonio cultural inmaterial, ¿eh? O sea, aquí la gran ventaja de tener una candidata que creció, digamos, en una comunidad en donde para llegarse recursos tuvo que vender gelatinas, yo tuve que vender periódicos. O sea, todo esto es una actividad cultural que de alguna manera también se convierte en un actor económico. Eh, yo he insistido mucho en que hay que conocer las vocaciones culturales de los estados, de los municipios para saber cómo los podemos apoyar en términos de estímulos económicos o de andamiajes legales o de promoción comercial. Recuerdo muy bien, por ejemplo, el caso del Bochol, cuando yo soy de Nayarit, digamos, esta etnia trabaja, las etnias que habitan Nayarit y Jalisco trabajan mucho con las chaquiras y hay que cuando se decide hacer el bochol, que es una idea magnífica de María Teresa Arango, apoyada por Sonia Santos y por todo el equipo fantástico, Ceci Moctezuma, estas señoras tan sensibles y tan interesadas también en el arte popular. Lo que nos damos cuenta, por ejemplo, cuando se empieza a preparar el bochol, Alejandro me lo contaba el otro día, lo que sucede es que ya no hay las chaquiritas que querían trabajar las personas, sino que aquí en México solo se hacían de plástico. Bueno, ese tipo de cosas, o sea, hay que hacer de nuevo volver al origen. Eh, Se ha trabajado muy bien en este sexenio en términos de culturas originarias. Son experiencias que se van acumulando. Es absurdo que pase un sexenio sin que haya alguna aportación de política pública de quien ha estado al frente de las instituciones. Y esas experiencias son acumulativas. Tenemos aquí un gran aprendizaje, tenemos una reflexión profunda que siempre se tuvo cuando yo fui presidente de Conaculta, Miriam Morales, que es una mujer que entiende perfecto todo digamos, el andamiaje
tanto del diseño, del arte, de la producción, de la comercialización, estuvo al frente y también avanzamos muchísimo. Yo siempre pensé que Miriam era una digna sucesora de Rodolfo Stavenhagen cuando concibe la dirección de culturas populares. Y ahorita estamos viendo que lo local es lo que más llama la atención de la parte internacional. Y que en ese sentido las comunidades, cada una, y en este país tan inmensamente rico, Arturo Saucedo decía hace poco que la cultura en este país es más valiosa que el petróleo, y el petróleo es el ingreso mayúsculo, el mayor ingreso por divisas. Pues eso es lo que tenemos que lograr. Yo estoy muy consciente, tengo un enorme proyecto, digamos, que estamos terminando de delinear para incorporarlo a lo que en su momento presentará la precandidata Xóchitl Gálvez. Perfecto. No, bueno, tenemos poco tiempo, mi estimado Sergio. Y nos podemos seguir aquí, está muy, muy interesante y pudiéramos continuar la plática, pero bueno, no sé si quisieras tú hacer algún comentario, no sé si tengamos ya participación. Sí, sí, mira, antes de entrar, Facebook. tenemos participación muy buena además, pero antes tú tocaste un tema que a mí me parece crucial en esta actividad, ¿no? Los que hemos tenido algún cargo público dentro de la cultura en los estados, ¿no? Nos damos cuenta y sabemos perfectamente, no solamente de la gran riqueza cultural y artística que hay en las comunidades de nuestro estado, hablo de Oaxaca, sin duda, ¿no? Sino que además de la falta de capacitación y de formación para quienes en un momento dado están en esas comunidades trabajando. Sí, Ujú. creo que en este terreno Conaculta avanzó muchísimo en la capacitación, con la dirección de capacitación que tuvo y que llegó a casi toda la República o a toda la República, ¿no? Ahora creo que tenemos que seguir el siguiente paso. Hay que interiorizarnos, Consuelo, yo pienso, interiorizarnos en la capacitación y formación de los promotores y gestores culturales, dándoles herramientas para que puedan trabajar y puedan utilizar estos nuevos medios que tenemos nosotros, ¿no? Ya no es necesario, yo pienso crear las nuevas misiones culturales de Vasconcelos, crearlas ahora a través del Internet, a través de las redes, para poder llegar a esos lugares que físicamente a veces es imposible que vayamos o que vengan ellos a nosotros, ¿no? Capacitarlos, por ejemplo, un ejemplo muy rápido que te puedo dar es el PACMIC, ¿no? El PACMIC realmente es un gran proyecto, pero que en muchas ocasiones los que no participan son esas comunidades porque no saben hacer un proyecto. Y entonces, cuando llegan al Estado con sus proyectos, se rechazan porque no están bien hechos los proyectos. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Pues capacitarlos a todos ellos para que hagan sus proyectos como deben de ser, como los pide Conaculta, como los pide la Secretaría de Cultura ahora, y que nosotros los capacitemos a ellos, y entonces sí, en ese momento podríamos ellos competir con todos los demás. Porque casi siempre, en un momento dado, lo que a mí me tocó ver era que lo ganaban la ciudad de Oaxaca, los miembros de la ciudad de Oaxaca o los lugares en donde tenían más acceso a la capital. Ujú. Ahora sí, perdónenme, esa es una idea que No, bueno, tenemos. si brevemente me permiten, fíjate que esa es la instrucción que tenemos: dialogar con todo el mundo para saber desde los problemas mínimos que se pueden resolver muy bien. Ahora con la tecnología, pues podemos hacer, digamos, formatos o videos que expliquen con todo detalle cómo acceder a esos fondos. Y creo allí sí es importantísimo. Por eso insisto tanto en la vocación cultural de cada municipio y de cada estado, porque a veces, muchas veces, yo lo vi cuando revisé ciertas cosas, y ahora que estoy de nuevo metida en ver cómo están las convocatorias y tal.
que a veces por una coma, un término, no entran en una serie de actividades que deberían de estar incluidas. Entonces, la idea de Xóchitl de pedirnos que dialoguemos con todos, que nos encontremos con todos, es justamente para también juntos encontrar la llave que nos permita, digamos, puede ser nada más que cambies la taza del lugar y que en ese momento alguien que sistemáticamente ha sido aplicado por un proyecto y ha sido rechazado su proyecto por una cosa técnica, lo podamos resolver. Yo estoy segura, eh, nada más para terminar la idea de lo primero que planteó Carlos, que el Estado, la Secretaría no puede abdicar de dos cosas. La primera de una serie de estímulos. Y pensemos también en los trabajadores de la cultura, que para mí es importantísimo. O sea, cuando me dicen es que el costo operativo de la Secretaría es muy alto, pero ¿cómo va a ser alto? Entonces allí tienes a la gente que cuida los museos, a la gente que está al cargo de la seguridad, a la gente que está de alguna manera al cargo de la reparación de cosas, del mantenimiento de los cuadros, de las zonas arqueológicas y tal. Y el segundo punto que también estoy convencidísima es que el Estado es quien tiene que, de alguna manera, seguir estando al cargo de la infraestructura. Entonces, en el término de los estímulos, me parece muy importante, tomo nota, ya lo tengo aquí, pero es algo que estoy muy consciente y que estoy segura que con el apoyo de todas las sugerencias, la idea que tienen, porque me he encontrado, he salido a dar conferencias desde que regresé a México y lo primero que me dicen es que yo he aplicado reiteradamente y siempre me niegan el apoyo. Seguramente, no es que sea malo el proyecto, seguramente hay algún problema que está repitiendo continuamente un error en la aplicación. Sí, bueno, pues vamos a abrirnos entonces para saber quiénes están conectados con nosotros. Tita, si por favor nos dices. Claro que sí. Bueno, primero agradecerle a todas las personas que están conectadas a través de Facebook y lo voy a leer todo de corridito. Hay preguntas, si me quieren detener o quieren, leo todo si les parece y luego me regreso otra vez a las preguntas. Primero, Adriana Martínez nos mandó saludos desde Jalapa, Veracruz. Bueno, yo les estoy mandando saludos ahora desde Querétaro y Sergio Cervantes desde Oaxaca. Eh, También nos mandan saludos desde la bella ciudad de Morelia y es Mogavi Palma quien manda saludos. Felipe Casares Milán nos dice, importantísimas estas mesas de diálogo, felicitaciones por la iniciativa. Y Rafael Paredes Salas dice, hola Consuelo, saludos desde traza.mx, temas que nos preocupan y ocupan. Uno, la debilidad del federalismo y la gobernanza cultural democrática. Dos, los grandes discursos para mínimos recursos dedicados, los grandes discursos, pero mínimos recursos dedicados a las políticas culturales de base comunitaria. Tres, las estrategias limitadas y centralizadas del INVAL para una amplia apropiación social de nuestro vasto y diverso patrimonio artístico. ¿Algún comentario sobre estos temas? Si gustan, me sigo para leer a los demás y luego me regreso. Yolanda Luna, buen día, los vengo escuchando en carretera. Un saludo a todos, especialmente a Consuelo. Estamos muy atentas a sus comentarios. Paco Galindo, saludos a todos, a Consuelo, a Carlos, a Sergio. Y dice Paco Galindo, cuentas conmigo. Ay, perdón, y con el Colegio Mexicano de Profesionales de la Cultura para reconstruir lo destruido. Adriana Martínez, de acuerdo con, perdón, se me fue, regreso. Perdón, es que se me fue. Okay. De acuerdo con Villaseñor, ¿cómo incidir en lo local? Felipe Casares Milán dice, la función rectora del Estado en materia de cultura, artes y ciencias, educación, debe ser facilitadora y promotora de la creatividad de los artistas e investigadores. Las políticas presupuestales limitantes no producen los entornos adecuados para la creatividad, que es lo que deben, que es a lo que debe de dedicar su tiempo los creadores e investigadores. Adriana Martínez dice excelente panel de expertos y
la función rectora. Ah, bueno, y Rafael comenta con Felipe, se le comenta a Felipe, no solo políticas culturales para los artistas, sino políticas para todas las personas, políticas fundamentadas en derechos culturales y la construcción de ciudadanía cultural. Mm. Paco Galindo dice, y también existen muchos errores en el diseño del PACMIC. Jorge Magariño manda saludos. Y buen Magarín. Y Mogavi dice, los felicito, son geniales y uno aprende mucho de ustedes. Se tiene mucho que trabajar. Si quieres, Consuelo, me regreso a las preguntas No, creo que básicamente hay un eje conductor. Todos los comentarios son muy inteligentes. Yo voy a escuchar con mucha atención, voy a volver a escuchar este video para tomar las sugerencias que nos están haciendo. Déjenme decirles algo. Cuando escucho la crítica, por ejemplo, al PACMIC, el PACMIC, cuando yo llegué a Conaculta ya tenía, creo que una década de haberse echado a andar. Y muchas veces programas ejemplares que son diseñados con enorme acierto y precisión en sus orígenes, porque casi siempre participan grandes especialistas y esto es un esfuerzo colectivo. La propia realidad los va de alguna manera desfasando, o sea, se van quedando poco aptos, digamos, para nuevas realidades. En ese sentido, creo que podemos trabajar muy bien con todos aquellos que nos presenten problemas muy concretos. Mire, aquí, por ejemplo, no me han rechazado y nosotros que estamos en contacto con muchos especialistas, con mucha gente que resuelve, digamos, la parte cotidiana, creo que podremos apoyarlos o incorporar sus ideas cuando las convocatorias ya estén desfasadas de la realidad. No sé si coincidas, Carlos, pero muchas veces pasa eso, ¿no? Mira, tanto Rafael Paredes como Gerardo Padilla eh, han trabajado mucho a través de Traza en el desarrollo tanto de la cultura viva comunitaria como un aspecto que ya hemos comentado, que es el desarrollo de reglamentos municipales de cultura para precisamente llevar a lo municipal todos estos procesos. Y sí, lo que estamos viendo es que, como comentas, hay programas que fueron diseñados para otra realidad cultural y hoy la emergencia de lo local, esto que enfatizas y que es evidente, pero que luego no es tan claro de que hasta finales del siglo XX, bueno, se veía la capital como el gran referente cultural y hoy es claro que la diversidad cultural tiene una igual dignidad en todas las regiones de México y que esta diversidad cultural requiere mecanismos específicos de promoción, de gestión, de apoyo y creo que esta revisión cruza por la revisión de los programas que han resultado exitosos, pero también por la creación de nuevos programas. Y ahí, como comenta Sergio, bueno, pues nuevas capacitaciones para los nuevos tiempos que vivimos. Yo creo que lo local tendrá mucho que decirnos, lo local tiene mucho que ser escuchado y coincido contigo plenamente en esta visión de ir, de escuchar, de conocer, de ver cuáles son las particularidades, cuáles son las vocaciones y con base en eso, eh, readaptar los programas y darles esta característica que ya has mencionado de Baumaniana, hacer programas líquidos, hacer programas adaptables, hacer programas pertinentes que respondan más a la realidad y sin dejar de contar con con las capacidades de los especialistas
que respondan a las necesidades de los beneficiarios, que no sean proyectos de escritorio, sino flexibles en atención a las personas, ¿no? Fíjate, nada más apuntando lo que está señalando. Recuerdo muy bien cuando estuvimos en Conaculta que en una conversación con un gobernador y con la secretaria de Turismo, lo que comentamos es que los artistas locales pudieran trabajar, colaborar en en muchos de por ejemplo, los hoteles que tuvieran un espacio allí para comercializar sus cosas o que trabajaran en tener su obra expuesta en las habitaciones. O sea, hay una serie de elementos que la verdad es que la imaginación es ilimitada. A mí me pasa mucho porque obviamente siempre he estado en puestos de dirección o ahora que tengo el honor de acompañar a Xóchitl Gálvez en esta precampaña. Casi siempre todo el mundo llega con una idea, pero poca gente llega con un programa. Mucho menos gente llega con una acción que tenga o un problema concreto. Y yo siempre pienso que las ideas son geniales. La verdad es que, pero cuando alguien llega con un programa muy bien armado, me pasaba en Conaculta que yo una vez hice una numeralia casi siempre, o sea, yo recibía a todo el mundo que me pedía una cita, aunque parezca delirante, pero sí era. Y de las alrededor de 784 personas que recibí, fue el último número, solo dos llegaron con un proyecto. Y se hicieron. ¿Por qué me están saliendo globitos? No sé. Yo hice algo. Tampoco. Dos, dos, dos proyectos, dos. Esperemos no estar siendo hackeados. Imagínense lo que era eso. Era un tema que yo decía, bueno, aquí falta profesionalización, aquí falta guía. Entonces yo hablaba con los directores generales y siempre les decía, chicos, de verdad, tenemos que apoyar en guiar porque había fondos. O sea, tuve la fortuna de trabajar con funcionarios sensibles que nos dieron todos los presupuestos. Nosotros manejamos el presupuesto de cultura más alto de la historia. Entonces, Ujú. había fondos y por qué era lo que pasaba. Así que será interesantísimo recorrer el país eh, o recibir sus propuestas o sus problemas concretos para incorporarlos y consultarlos con los especialistas legales, la parte administrativa y hacer, digamos, una solución o proponer una solución que sea viable y que puedan de alguna manera concretarse también en las grandes convocatorias para acceder a los fondos. Sí. No, Consuelo, nada ¿qué más posibilidades únicamente, habría, Consuelo, qué posibilidades habría de pensar en un consejo, en algún comité, en donde participaran realmente, eh, y pues, representantes de la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Educación, para que los proyectos se enriquecieran muchísimo y económicamente también pudiéramos tener más fondos en cultura que pudiera, con la sociedad civil, indudablemente, que participaran y que estos proyectos de estímulos para todos pudieran enriquecerse, ¿no? Y no solamente los proyectos de estímulos, ¿no? Sino que pudiéramos apoyar más las aportaciones para apoyos a las comunidades principalmente, ¿no? Mira, hasta donde yo me quedé, ya existían estos consejos. No sé si hayan, digamos, sobrevivido estos dos sexenios. Pero, por ejemplo, yo recuerdo que existían las becas del FONCA, pero no existían becas para artistas, existían becas para creadores, para que se fueran a estudiar al extranjero. Y hicimos un fondo con el CONACYT, el entonces CONACYT, que dirigido por Romero Hicks,
en donde tuvimos becas para los artistas. Muchos de ellos tuvieron esas becas para estudiar en el extranjero. Y además, esos consejos, digamos, transversales, en general siempre existen en las reuniones y por eso valoro tanto la figura de la secretaría. Ya existen en las reuniones de gabinete y de gabinete ampliado. O sea, allí es cuando el presidente pregunta y donde se plantean las cosas y tienes acceso a invitar a todos tus colegas. Formalmente, bueno, habría que verlo porque también, digamos, una complejidad en donde empiezas a reunir pasa porque todo el dinero está fiscalizado y todo el dinero está supervisado y a lo mejor lo metemos en un laberinto roto en donde de una burocracia que posiblemente, no sé, pero habrá que explorarlo, habrá que verlo, ventajas, si se puede hacer una bolsa mayor, si puede de alguna manera apoyar a mayores niveles, digamos, de gobierno o participación de los, por supuesto, estamos dispuestísimos a atenderlo. Mira, yo encuentro una enorme ventaja y por eso lo hice. O sea, yo tengo ya 62 años. Eh, Mis amigos me preguntan, ¿por qué regreso a diseñar, a trabajar al lado de Xochitl? Bueno, primero porque me inspira, porque me parece una candidata que tiene un diagnóstico preciso del país, porque es alguien que sé que tiene un gran compromiso con la cultura en todos sus niveles. Pero segundo, se los decía porque creo que mi generación, que en su plenitud de 40 años hizo la transición, ahora su gran reto es eh, regresar o continuar para fortalecer la institucionalización. Muchas instituciones que creo que, que se han venido de alguna manera erosionando hay que revisarlas y hay que fortalecerlas. Pero la tercera también porque hay una experiencia acumulada en donde yo lo que creo que tenemos, que yo conozco muy bien todas las entrañas, digamos, del antiguo Conaculta y sé las posibilidades, cuando menos legales, que tiene la Secretaría. Y allí es donde podemos presentar un proyecto muy sólido que contribuya a aprovechar de mejor manera esta nueva figura, que es sin duda alguna una consolidación de propósitos. Y en ese sentido, de verdad creo que construir una opción es contribuir a la salud democrática del país. Y para mí eso es muy importante. Por eso pienso que hay que construir el proyecto cultural del México de la transición para fortalecer precisamente las instituciones. Vamos a darle otra vez la palabra a Tita para que nos diga qué más tenemos. Adelante, Tita. El tiempo se nos va yendo, ¿no? Claro A que ver, sí, miren, hay unos comentarios, hay varios comentarios. Rafael Paredes Salas dice, para fortalecer al PACNIC, sugiero revisar el modelo latinoamericano de política cultural llamado Puntos de Cultura, surgido en Brasil y actualmente implementado en muchos países y ciudades para la identificación, fortalecimiento y articulación de las organizaciones culturales de base comunitaria. Acá en Guadalajara se está implementando a nivel municipal. Paco Galindo dice, sí, la formación es un eje importante. El trabajo debe ser transversal. Adriana Martínez, sí, acercarse a los municipios. Qué buen equipo de profesionales armaron. Es un gusto escuchar a la doctora Consuelo y ver su profesionalismo. Ah, Muchas gracias. Solo quisiera decir una cosa. En el en el más reciente libro de Néstor García Canclini trata justamente un caso comparativo de Brasil y México. Lo leí con enorme atención, aprendiendo muchísimo de la gran experiencia de un hombre sabio que conoce la realidad latinoamericana con gran precisión. Si no lo ha leído nuestro amigo Rafael, que le sugiero que lo lea y estoy segura que encontraremos respuestas a sus inquietudes y gracias por la propuesta que estoy tomando nota. Tengo una vinculación cercana con Guadalajara por razones familiares y por razones, yo siempre digo que nací en Acaponeta, pero la verdad es que nací en Guadalajara y lo único, pero pues en Guadalajara nace mucha gente, en Acaponeta nacemos muy poquitos. Entonces voy a estudiar con mucho cuidado su propuesta y le agradezco muchísimo su generosa sugerencia.
Gracias. Gabriel Río dice también, es de suma importancia también reflexionar si vale la pena continuar con un modelo ministerial francés o buscar otro modelo mucho más autónomo como el británico. Fíjese que, déjeme interrumpirte, Tita, Claro. porque mi tesis de doctorado es justamente, yo estudié la industria editorial, eh, y mi tesis de doctorado es que México se va justamente con el modelo francés, de promoción cultural francesa, y España se va con el modelo de industria cultural de Inglaterra. Yo viví 7, 8 años recientemente, conozco muy bien el inglés. Entonces, me parece una muy buena línea de reflexión. Muchas gracias por proponerla al aire. Rafael Paredes Salas, necesitamos una Secretaría de Cultura menos monolítica y más permeable. Se tiene que repensar la Reunión Nacional de Cultura para que sea realmente un mecanismo de gobernanza cultural democrática, donde las políticas se construyan con una polifonía de voces desde lo local. Bueno, Y mire, la Reunión Nacional de Cultura es un diálogo entre los distintos directores. Yo fui una fanática absoluta de la Reunión Nacional de Cultura. Incluso empecé a implementar un modelo que aprendí de la Feria del Libro de Frankfurt, en donde lo que se hacía era una reunión bilateral en donde llegaban todos los titulares de cultura de los estados e incluso con muchos de sus directores a plantearles sus problemas y a plantearles, digamos, proyectos y propuestas que tenían también a cada uno de los directores generales y salían con sus problemas y sus planteamientos resueltos. Había plenarias en donde se hablaba justamente, lo que tratábamos de estudiar eran los casos de éxito de algunos de los estados y replicarlos en otros, de ver cuáles eran las propuestas que habían venido trabajando, pero tiene usted razón, habrá que trabajarlos. No sé cómo han venido funcionando. Nosotros teníamos dos al año, y déjeme estudiarlo y déjeme revisar cómo han estado las últimas, porque sí creo que es un mecanismo de diálogo justamente para conversar con todos los niveles de gobierno. pues hasta ahí vamos con comentarios y saludos. Perfecto. Bueno, pues yo creo que ha sido muy interesante, muy importante este diálogo, sobre todo, como lo dijimos al principio, es un diálogo propositivo, es un diálogo en donde escuchamos a todos y participamos y dejamos que participe todo el mundo, porque de eso se trata, diálogos de la gestión cultural. Un foro abierto para todos, todas las ideas, para, como dicen en un noticiero por ahí, escuchar todas las voces. Entonces, pues nos da mucho gusto, Carlos. Si quieres, vamos cerrando. Consuelo, vamos cerrando con alguna idea final de cada uno de ustedes. Carlos, Bueno, o voy yo. Bueno, yo quiero agradecerles, disculparme por este resfriado terrible que tengo. Que de repente me impide tener, digamos, una articulación verbal tan contundente como me hubiera gustado, pero quiero decirles que estoy muy emocionada de este diálogo público, estoy muy contenta de restablecer esta conversación. Que mucho nos ha insistido Xochitl, que dialoguemos con todos para que tengamos las mejores ideas incorporadas a lo que le presentemos. Yo estoy muy agradecida contigo, Tita, contigo, Sergio, por este espacio que es un espacio que me llena de ilusión, porque siempre he pensado, lo repito, que la comunidad cultural, los trabajadores de la cultura, todo el mundo, este campo, digamos, de las ideas, es lo que marca el país. Y es escucharnos todos y además encontrar también nuestras discrepancias y resolverlas desde el diálogo es donde creo que es la gran aportación al campo público que tiene la cultura. Siempre he creído en los argumentos, siempre he creído en la palabra, siempre he creído en escuchar y jamás en términos de una agresión. Si algo podemos aportar todos los que estamos en este campo cultural es justamente el acuerdo erudito o informado o a través de la palabra. Eh,
Solo quisiera también expresar mi enorme agradecimiento por un hombre que respeto inmensamente, alguien que ha contribuido a que la discusión pública tenga el nivel tan respetable que tiene ahora, como es Carlos Villaseñor. Es alguien con quien he venido dialogando desde hace mucho tiempo, a quien he leído con enorme cuidado y atención, y que en lo personal tengo mucho que agradecerle por haber ampliado mi mundo analítico sobre el mundo de la cultura. Muchas gracias, Carlos, siempre por tu generosa disposición a dialogar, incluso desde la diferencia. No, 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 al contrario, me halagan tus palabras, pero yo creo que estamos ante una coyuntura histórica. Más allá de los temas partidarios, creo que estamos viviendo un cambio de era, un cambio de época, un cambio de la forma en la que se construyen las narrativas que nos cohesionan como individuos y como sociedad, un cambio del sentido del desarrollo. Y allí lo cultural tiene mucho que hacer, tiene mucho que decir, y es una maravillosa posibilidad dialogar contigo, ver que te has mostrado como eres, como estás ahorita, como piensas en este momento, pero sobre todo con la apertura para dialogar y para construir esa Secretaría de Cultura que resulte pertinente, apropiable, útil, oportuna para el desarrollo cultural de los mexicanos y para conformar mexicanos que actúen en democracia, que actúen responsablemente en democracia. Creo que esto es fundamental y trasciende sexenios y trasciende partidos. Esto, la transición no es una cuestión de política, es una cuestión de destino. Tomar el control de nuestro desarrollo en nuestras manos responsablemente. Y en ese sentido agradezco mucho tu apertura al diálogo, que hayas estado acá en este grupo tan especial porque reúne 7.850 integrantes, pero es un grupo cerrado, aunque es totalmente accesible, pero es cerrado y que sea un grupo cerrado con tal número de participantes me parece importante, pero lo más importante es que es un grupo conformado por gente vinculada a la cultura. Y en ese sentido, yo pediría a quienes escuchen este video, no dejen de hacer sus preguntas, no dejen de formular sus comentarios una vez que ya dejemos de estar en vivo. Yo creo que si anotan en esta página, en este diálogo, sus dudas, sus comentarios, sus interrogantes, eh, se le podrán hacer llegar a Consuelo y estoy seguro que serán tomados en cuenta en el diseño de sus propuestas en esta aventura que está corriendo al lado de la precandidata. Entonces, bueno, agradecer nuevamente con Sergio, con Tita, que siempre son tan generosos en este espacio del cual ya me siento parte. Lo eres, lo eres. No, lo sé, pues sí, 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 aquí estamos a cada rato. Y nuevamente a ti, Consuelo, por haber aceptado estar aquí en medio de tanta cosa, porque ahorita debe ser un fragor tremendo el inicio de estas actividades, pero qué bueno que estuviste aquí, qué bueno que nos hablas con tanta apertura y pues nos seguiremos viendo en las próximas semanas, en los próximos meses por acá. Creo que Tita tiene algo más, ¿no? Tita, sobre las cuestiones de publicaciones y todo eso. Ah, sí, claro. Bueno, por supuesto, invitar a todos. Gracias, Carlos, también, por recordarle a toda la gente que si quieren seguir comentando, este diálogo se transmitió el día sábado 9 de diciembre a las 11. Si están comentando después, vamos, por supuesto, pueden dejar sus comentarios, preguntas, propuestas, saludos para hacérselas llegar a Consuelo. Obviamente en este chat, se va a poder hacer. Y pues bueno, mandarles saludos a todos los que siguen mandando comentarios ahorita, Mogabi, Sisi Montilla, Felipe Casares, Rafael Paredes y todos los que nos están mandando saludos y comentarios.
que también dice Rafa que dice, dejamos nuestros datos para cuando se hagan los foros de consulta en Guadalajara y nos deja su contacto en detraza.mx y por supuesto todos aquellos que quieran seguir comentando y que quieran hacer también publicaciones en el grupo sobre lo que estén haciendo en sus estados, sobre lo que estén haciendo en sus comunidades, en donde ustedes, en sus instituciones, para que podamos seguir participando en el grupo. Y bueno, es todo. Gracias a todos los conectados. Gracias, Oye, Consuelo, Carlos, Sergio. oye, y si Consuelo quiere publicar alguna Así por cuestión sobre el propio tema, no solamente las propuestas para este sexenio que viene, sino también de lo que ella quiera publicar sobre cultura. Este Perfecto. foro está abierto para eso, ¿sí? Nosotros con mucho gusto lo insertamos dentro de los proyectos y además lo difundimos dentro de nuestras redes sociales particulares que tenemos nosotros. así es. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Nos estamos despidiendo de Facebook y pues nos vemos en nuestros próximos diálogos. Hasta luego, Facebook, y nos vemos. Nos quedamos en Zoom nosotros.